Hola, mi nombre es Arely Cuevas Viveros, estudiante del Instituto Tecnológico de Veracruz, cursando la carrera Licenciatura en Administración. Hoy les voy a hablar un poco sobre el concepto, naturaleza, características del derecho. Como introducción, empezaremos hablando sobre dos versiones del concepto de derecho. De acuerdo con Flores Gómez González y Gustavo Carvajal Moreno, 1986, el derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Por otro lado, para Manuel Kant, 1972, el derecho se reduce a regular las acciones externas de los hombres y hacer posible su coexistencia. Lo define como el conjunto de las condiciones por las cuales el árbitro de cada uno puede coexistir con el árbitro de los demás, según una ley universal de la libertad. Como siguiente tema tenemos las normas. Una norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ya que si se incumple puede suponer una sanción. Las normas que estructuran la ciencia del derecho tienen algunas características que no deben pasar por alto, ya que son estas las que las diferencian de otras. Por ejemplo, las normas religiosas, morales, entre otras. Estas características son: bilateralidad, se refiere a que así como impone derechos también los concede al individuo. Exterioridad, la norma jurídica toma en consideración la adecuación externa de la conducta con el deber estatuido en la norma, sin importarle si hay o no intención. Heteronomía, es un término utilizado para describir la voluntad que no es propia del sujeto, sino que sigue la voluntad de un tercero. Coercibilidad consiste en que la norma puede ser cumplida incluso en contra de la voluntad de la persona. En otras palabras, el Estado tiene la posibilidad de aplicar una norma y la sanción a través de la fuerza física si el involucrado se niega a cumplirla. Como siguiente tema tenemos las fuentes del derecho. Según la investigación de fuentes de derecho de Quirós Óscar Rosalino Catalán 2022, postula que la creación del derecho como técnica de control social parte de diversas fuentes, las cuales llamamos fuentes del derecho. Es importante que comprendas que las fuentes del derecho atienden a épocas, contextos y realidades específicas y diversas en el desarrollo del ser humano y las sociedades. Por ello, es relevante distinguir los procesos y las maneras en las que el derecho ha tomado forma y se ha erigido a través de la historia, siempre representando de forma nítida el acontecer de su época. Se clasifican en formales, reales e históricas. A continuación les voy a hablar sobre algunas acepciones de la palabra derecho, las cuales son el derecho legislado y no legislado, derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho natural, derecho vigente, derecho positivo, derecho federal, local y municipal, y el derecho sustantivo y adjetivo. El derecho legislado son las normas jurídicas de creación por medio de proceso legislativo, y el derecho no legislativo está conformado por aquellas normas jurídicas de fuentes formales diversas a la legislación. El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas, leyes u ordenamientos que rigen la conducta de las personas. Y el derecho subjetivo es la facultad jurídica que concede al sujeto que interviene garantías individuales, derechos humanos. El derecho natural es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia de derechos fundamentados o determinados en la naturaleza humana. El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas escritas por una soberanía, por el órgano estatal que ejerza la función legislativa. El derecho federal, local y municipal es el que rige la organización y funcionamiento de la administración, inclusive de las finanzas públicas, o bien de la administración y gobierno de los grupos urbanos, el municipio.
Clasificación del derecho. El derecho, para su mejor estudio y comprensión, se ha clasificado en dos grandes grupos, derecho subjetivo y derecho objetivo. A su vez, el primero se divide en derechos públicos, derechos políticos y derechos civiles, mientras que el segundo nos representa la subdivisión derecho público y derecho privado. Por lo que se define al derecho subjetivo como el conjunto de facultades que la ley reconoce a los individuos para realizar determinados actos en satisfacción en sus propios intereses. Se denominan en tal forma debido a que las facultades pertenecen al sujeto. Mientras que el derecho objetivo es un conjunto de normas que reglamentan la actividad social, se le llama así porque las leyes necesariamente son un objeto distinto del sujeto. Rige las relaciones de los particulares entre sí, de los particulares con el Estado y viceversa, y las relaciones entre Estados soberanos. Jerarquía de leyes. Como ya sabemos, una jerarquía es la forma de organización que se le asigna a diversos elementos de un mismo sistema. En este caso, la jerarquía de leyes está formada por la Constitución, que es la ley suprema de un Estado que establece su organización, su funcionamiento, su estructura política y los derechos y garantías de los habitantes del Estado. Las leyes ordinarias son aquellas que no pertenecen a las categorías de estatutarias, orgánicas o marco y que para su aprobación requieren mayoría simple de los miembros asistentes. Las leyes federales están reglamentadas y básicamente fundamentadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que ven por el bien común, respetando los derechos y garantías de los ciudadanos. Y los tratados son acuerdos internacionales de voluntades o, en otros términos, es un acuerdo celebrado entre otros sujetos jurídicos del orden internacional. De ahí continuamos con los reglamentos y acuerdos. Un reglamento es una recolección ordenada de reglas o preceptos que por autoridad del presidente de la República se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una dependencia del Estado. Y los acuerdos son decisiones tomadas en común por dos o más personas o por una junta, asamblea o tribunal. De ahí tenemos a los decretos, que son las decisiones de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Suele tratarse de un acto administrativo llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, con contenido normativo, reglamentario y jerarquía inferior a las leyes. Y por último, las normas jurídicas individualizadas. Estas son las que establecen derechos y obligaciones a favor o en contra de personas concretas en casos y situaciones específicos. Aplicación de la ley en el tiempo y espacio. Toda ley tiene un ámbito temporal y un ámbito espacial de vigencia. Esto significa que solo obliga por cierto tiempo y en determinada porción del espacio. Y esta aplicación se deriva en tres. Aplicación inmediata. La aplicación inmediata es la aplicación natural de la norma, ya regla, ya principio durante el tiempo que estuvo vigente. La aplicación retroactiva se aplica a todo hecho, situación o relación jurídica producida antes de su entrada en vigencia. Y por último, la aplicación ultraactiva, que es la que supone que la norma se aplica a todo hecho, situación o relación jurídica producida con posterioridad a su vigencia. Conceptos jurídicos fundamentales. Supuestos jurídicos. Hipótesis normativa cuya relación depende de que se produzcan las consecuencias de derecho. Consecuencias de derecho. Aquellas situaciones jurídicas concretas que se presentan cuando se realizan uno o varios supuestos de derecho. La cópula es el anexo que une la hipótesis normativa con la disposición, es decir, constituye el vínculo normativo entre el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. Sujetos de derecho. Son los entes que sirven de centros de imputación de los derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. Se derivan en personas físicas y personas morales. Objetos de derecho. Constituyen las diferentes formas de conducta jurídicamente reguladas que se manifiestan como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos e ilícitos y sanciones. Y por último, la relación jurídica. Se trata de un elemento ideal que resulta de la combinación de los diversos conceptos jurídicos fundamentales, contenido potencialmente en la norma y actualizado en virtud de un supuesto jurídico al vincular sujetos determinados.
y objetos o formas de conducta que también son reguladas de manera precisa a fin de que manifiesten como facultades, deberes o sanciones. Y para finalizar tenemos hechos y actos jurídicos. Hecho jurídico. De acuerdo con Trujillo 2022, define que el hecho jurídico es el comportamiento de una persona o acto de la naturaleza que tiene consecuencias jurídicas en un determinado territorio. Mientras tanto, un acto jurídico, según una nueva investigación, define como acto jurídico la manifestación de voluntad hecha con el propósito de crear, modificar o extinguir derechos, y que produce los efectos queridos por su autor o por las partes porque la ley sanciona dicha manifestación de voluntad. Esto fue todo por hoy. Les agradezco su tiempo y atención y espero haya sido de su agrado. Gracias.